La ponente de esta sesión es la universitaria Catherine Romero, quien es estudiante de tercer año de Medicina Humana en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y es la actual directora de CEPAI SOCIMED. Recuerden que al final de la charla va a haber un espacio para que hagan todas las preguntas que les haya quedado sobre el tema y que hagan responder el formulario para contar su asistencia. Ahora sí, Catherine, te doy el pase para iniciar la charla. Gracias. Hola, muy buenas tardes, disculpen. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, genial. Mira, un momento. Ya. Bueno, primero, muy buenas tardes con todos los asistentes. Agradecer por la invitación a Camila en relación a este tema muy importante dentro de la salud pública, que es el Día Mundial del Lavado de Manos. Ya me presentaron, soy Catherine Romero, soy estudiante de la USAG y actual directora de CEPAI SOCIMED. Y bueno, iniciando. ¿Cuál es la finalidad de la implementación de estos días tan importantes en relación al lavado de manos? Es concientizar a la población que mantener las manos limpias ayuda a salvar muchas vidas, para lo cual se han implementado dos fechas muy importantes. Uno, que es el Día Mundial de Higiene de las Manos, que se celebra cada 5 de mayo. La temática de este año, o el lema de este año fue salvar vidas, esté en tus manos, y el que se celebró esta semana, que es el Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra cada 15 de octubre desde el 2008 bajo iniciativa de la UNICEF, con esta frase muy bonita que es: un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo los más pequeños. Y al abarcar también a los pequeños, también abarcamos población vulnerable, por ejemplo, adultos mayores y también personas con el sistema inmunológico deficiente, ¿no? Que en ellos es muy importante difundir esta técnica. Entonces, hablando un poco de la importancia o parte de la historia de lo que es el lavado de manos o la importancia del lavado de manos, recordemos que Hipócrates, él fomentaba que se haga el lavado de heridas, ya sea con vino o con agua hervida, que de alguna manera ayudaba a limpiar las heridas. Y también lo que hacía Galeno, que era básicamente hervir todos los instrumentos para atender a los pacientes con heridas productos de la guerra. Y, y todo el gran aporte que hizo Luis Pasteur, muy aparte de descartar la teoría de la generación espontánea, él demostró que la proliferación de las enfermedades era gracias o también parte de los agentes patógenos y que se podía disminuir o eliminar a estos agentes mediante el calor. Pero ¿en qué fecha se ve la real importancia del lavado de manos? En 1846, gracias al obstetra húngaro Ignaz Semmelweis, que él observó de que en el área al momento de dar parto, la mayoría fallecía después de dar a luz, las madres fallecían, y que dentro de los síntomas se caracterizaba porque tenía una fiebre, la fiebre puerperal, y además de eso notó que uno de sus pacientes cuando falleció presentó los mismos síntomas. Entonces, para lo cual, o desde lo cual, se implementó el lavado de manos como técnica para disminuir la mortalidad en el personal de salud y también para los pacientes. ¿Ya? Listo. Entonces, esto tenías un poco de teoría y un poco desde el ámbito de salud pública, de todos los lineamientos. La American Medical Association fue la primera organización en empezar con la implementación de técnicas para el adecuado lavado de manos en 1970, y a partir del cual la Organización Mundial de la Salud tiene diferentes documentos técnicos e institucionales que fomentan la higiene de las manos. ¿Ya? Y que a partir también de ese documento, en nuestro país manejamos dos documentos de gran importancia. Uno, que es la guía técnica de implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud, que es básicamente señalar de que todos los centros de salud se debe de implementar la buena higiene de las manos, ¿ya? Y también tenemos otro que es ya también una expansión a la población, bajo esta directriz sanitaria que es promocionar el lavado de manos social como práctica saludable en el Perú. Manos limpias, familias sanas.
algo que nosotros debemos fomentar, ya sea en nuestra población o en el ambiente en el que nosotros laboremos en un futuro, es que el lavado de manos es un procedimiento para prevenir toda la propagación de infecciones, ¿ya? Entonces, acá va parte de la importancia del lavado de manos y también de una buena atención sanitaria, ¿no? Abarcando el ámbito hospitalario. Acá tenemos una atención en la que estamos en contacto directo con un paciente. Obviamente, este paciente va a tener una patología, ¿ya? Que mediante una atención sanitaria insegura, lo que podría hacer es provocar una infección adicional, una infección nosocomial. ¿Por qué es importante esta infección? Uno, porque... Un momento, por favor. Disculpe, ya. Entonces, ¿cuál es la importancia o cuál es la verdadera importancia de estas infecciones nosocomiales? Uno, de que exacerbamos la morbilidad del paciente, incluso provocarle la mortalidad o la muerte por una infección adicional, por una atención sanitaria insegura. Y adicionalmente, pues que aumentamos el costo económico, ya sea para la persona y su familia. Y en caso pues sean pacientes asegurados, pues también se gasta lo que son recursos económicos pertenecientes al sistema de salud. Ya bajo datos estadísticos, casi el 8.7%, que es un aproximado de 1,4 millones a nivel mundial, pues se han contagiado o han adquirido una infección nosocomial adicional a la que han recurrido, ¿no? O la infección por la cual habían recurrido al centro de salud, siendo estas las más frecuentes, pues las infecciones urinarias, una infección postquirúrgica, infecciones respiratorias, eh, también infecciones gástricas o adicionadas a cualquier procedimiento adicional. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que debemos de recordar? Básicamente, un agente infeccioso es cualquier microorganismo, sea bacteria, sea virus, sea hongo, sea parásito, cualquiera de estos microorganismos que tengan la capacidad de poder producir un proceso de infección, ¿ya? Y más los que son productos de una atención hospitalaria o uno nosocomial, que tienen características ya sean como una capacidad de poder sobrevivir a condiciones o ambientes hostiles, una gran capacidad de adherirse a las superficies, ya sean físicas como también en las superficies del cuerpo, y eso permite aumentar su grado de virulencia o esa capacidad de producir o exacerbar una enfermedad. Y también que pues la mayoría son resistentes a antimicrobianos, ¿no? Porque no es lo mismo que te enfermes de una E. coli dentro del hospital que fuera del hospital. Entonces, acá es importante recordar que en la piel manejamos dos conceptos, la flora resistente o permanente y la flora transitoria o temporal. Cuando hablamos de flora resistente o permanente, son los microorganismos que se encuentran o viven en nuestra piel y que generalmente tienen una baja virulencia o tienen una baja probabilidad de producirte una infección, ¿ya? Dentro de estos, los más destacados están los estafilococos, a diferencia de la flora transitoria temporal, que tiene una vital importancia porque mediante todas las técnicas lo que queremos es tratar de eliminar o disminuir a la flora transitoria temporal. Y como lo dice su nombre, son aquellos microorganismos que se adquieren de manera reciente, ya según el contacto con una persona o con cualquier objeto que tenga colonizado a este determinado grupo de microorganismos, ¿no? Y dentro de estos también destaca la E. coli, el Staphylococcus aureus, los enterococos y demás. ¿Ya? Entonces también es importante que reconozcamos cuáles son los mecanismos de transmisión o por el medio en el que va a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un antiséptico y qué es un desinfectante? ¿Ya? No sé si alguien de los asistentes quisiera colaborar, por favor. ¿Qué es un antiséptico y un desinfectante? Camila. Eh,
antiséptico y un desinfectante? Hola, ¿me escuchan? ¿Katy? ¿Katherine? Camila. Soy Hannah, pero sí quería Hola, preguntar. Hanna. ¿Para ti qué es un antiséptico y un desinfectante? O un O sea, desinfectante. o sea, o sea, no sé si está bien, pero creo que los dos son los que inhiben el crecimiento de microorganismos, pero la diferencia es sobre dónde se aplican. El antiséptico creo que es sobre tejido vivo y el desinfectante sobre superficies u objetos. Sí, muy No bien. sé si. Entonces, está muy bien lo que menciona Hanna. Un antiséptico es aquella sustancia antimicrobiana que tiene esa finalidad, ¿no? De reducir el número o reducir la proliferación, uno, y otro también pues en cantidad, ¿no? Y antiséptico es propiamente en superficie viva, es decir, por ejemplo, sobre la piel, y desinfectante es propiamente en sustancias inertes, ¿no? Por ejemplo, una mesa y demás. Por ejemplo, dentro de los antisépticos, los más destacados, pues está uno, el jabón, otro también está la clorexidina y la iodopovidona. Y dentro de los desinfectantes, pues está más que todo la lejía o el hipoclorito de sodio. Y también acá es muy importante mencionar el alcohol, ¿no? El alcohol que dentro de sus presentaciones, pues tenemos la de 70% y la de 96%, que bajo estudios, y pues también se ha demostrado que quien tiene mayor efectividad es el de 70%, porque el de 96%, por su baja concentración de agua, pues se evapora, ¿no? Entonces, en el caso del alcohol, actúa como un antiséptico y también como un desinfectante, ¿no? Y lo que debemos promover es pues, de que se utilice el alcohol a una concentración de 70%. Ya, entonces, propiamente, ¿qué es antisepsia de las manos? Es cualquier procedimiento que se va a realizar con la finalidad pues, de que dentro de la superficie de la mano pues, haya poca flora transitoria o temporal, ¿no? En pocas palabras, para la población, o lo que nosotros difundiríamos es de que son todas las técnicas que nos permiten tener las manos limpias. Ya, entonces, iniciamos. Para un concepto más teórico, ¿no? ¿Cuáles son los 5 momentos en los que se debería hacer una buena higiene de las manos o lavarnos las manos, ¿no? Uno es antes de tocar al paciente. ¿Cuál sería la finalidad de lavarnos las manos antes de tocar al paciente? Protegerlos de los microorganismos que pueda tener el personal de salud antes de su atención. Y esto podría ser al estar en contacto con el paciente, ¿no? La primera relación, ya sea al estrechar las manos, al ayudar o al explorar o hacer la exploración del paciente, ¿no? El examen físico o incluso al momento de tomar sus signos vitales. Los doctores, por ejemplo, antes de auscultar, pues siempre nos decían, no, limpia primero tu estetoscopio y demás, o al momento de tomarle la temperatura y demás. Otro, antes de realizar una tarea limpia o séptica, básicamente cuando se está provocando una mayor exposición con el paciente. La finalidad también pues, es disminuir la probabilidad del ingreso de microorganismos procedentes ya sea del material, así como también del personal. Entonces, ¿en qué ejemplos podría ser? Por ejemplo, cuando hacemos una venopunción, cuando le administramos cualquier medicamento de vía intravenosa, al estar en contacto con las heridas, al limpiar las heridas y demás. El tercero, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Acá, en este caso, va a ser muy importante porque te vas a proteger de los microorganismos patógenos provenientes del paciente. Cuando, por ejemplo, cuando se limpia ya sea un derrame de orina, de heces, algún fluido del paciente. Entonces, después de estar bajo exposición de esos líquidos, es importante también promover pues, el lavado de manos, ¿no? Y otro, después de tocar al paciente, después de realizar cualquier procedimiento al paciente, es importante también lavarse las manos. ¿Por qué? Porque también disminuye la probabilidad de contagio de microorganismos provenientes del paciente, ¿no? Y acá va parte del principio de universalidad, de uno de los principios de bioseguridad, que es el principio de universalidad, ¿no? Todo paciente puede estar contagiado de cualquier enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Y en el caso, pues también de la tercera,
que es después del riesgo de exposición a líquidos corporales, que es básicamente el uso de barreras, ¿no? Porque cuando vas a estar en contacto con líquidos, pues de preferencia o en su totalidad es el uso de guantes, ¿no? Y quinto, pues después de estar en contacto con el entorno del paciente, y más aquellos pacientes pues que tienen esa probabilidad de producir un mayor contagio. Ya, por ejemplo, cualquier objeto, o sea, su cama y demás, ¿no? Entonces también se debe promover el lavado de manos. Entonces, iniciamos. Básicamente, pues esto sí, ya lo conocemos todos, pero siempre es importante recordar de que primero la técnica o se debe de promover de que toda persona que esté en contacto directo o indirecto con la atención del paciente debe lavarse las manos para tener una buena higiene de las mismas. Ya, entonces tenemos uno que es para cualquier procedimiento no quirúrgico y otro propiamente antes de un procedimiento quirúrgico. Lo que nosotros debemos de saber es que debemos de cubrir sí o sí las palmas, el dorso, los entrededos y también las áreas subunguiales, ¿ya? Y también parte de la muñeca. En el caso de antes de una operación, pues el tiempo es adicional, pero también pues se cubre todo el antebrazo hasta el codo. Entonces, es una principal diferencia. Ahora, para cualquier procedimiento, mínimo tiene que ser 40 segundos hasta 1 minuto. En el caso de los hospitales, pues ya se está promoviendo o ya se visualiza lo que son las jaboneras con jabón líquido en el que tú pisas y pues tengas el menor contacto de la superficie para que tú tampoco no lo puedas contaminar. Entonces, dirigiendo todos los pasos, pues primero es mojarse las manos, coger la suficiente cantidad de jabón, empezar a frotarse primero las palmas, luego los dorsos, los entrededos, y empezamos con la parte de los dorsos de los dedos, y acá los pulgares, y acá propiamente los movimientos para tratar de eliminar todas las sustancias o los microorganismos que podrían encontrarse en las áreas subunguiales. Propiamente te enjuagas, se recomienda de que se utilice una toalla desechable en el caso de los centros de salud, de cualquier nivel, y pues propiamente con esa toalla desechable, pues cierres el grifo y propiamente pues tus manos ya están seguras, ¿no? Y en el caso, antes de una operación, se recomienda de que el tiempo sea de 3 a 6 minutos. Entonces, iniciamos acá, pues obviamente debemos quitarnos todos los objetos que se encuentran en las mismas, ¿no? Los relojes, los anillos y demás, ¿ya? Entonces, iniciamos mojándonos, limpiándonos las partes de las zonas subunguiales y recién aplicar jabón. Lo mismo, cubrimos palmas, cubrimos dorso, cubrimos entrededos y también cubrimos las partes subunguiales, ¿ya? Y después recién iniciamos con la frotación de la parte de las muñecas y todo el antebrazo hasta el codo, un aproximado de 1 minuto. Y posterior, enjuagarnos, ¿no? Y de ahí recién, pues, que se acceda a la zona quirúrgica. El tiempo es mayor, es de 3 a 6 minutos. Y ahora, algo también muy cuestionable, e incluso también algo que se está promoviendo mucho como adicional al lavado de manos, ¿no? Que es el uso de un jabón, perdón, de un alcohol antibacterial, que es lo mismo, solo que acá es importante la correcta frotación. Y también, primero cubrimos palmas, luego cubrimos los dorsos, tiene que ser bilateral, los entrededos y las zonas subunguiales. Ya, eso es lo más importante. Y posteriormente, pues, tienes las manos seguras. Incluso adicional te proporciona un tiempo extra en el que tus manos van a estar libres de cualquier microorganismo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros promovemos o lo que se está promoviendo y que se ha visto que es más efectivo frente a una pandemia o frente a un virus en el que no hay tratamiento, por más de que el MINSA haya promovido un tratamiento pues de que desde el inicio se dijo que no tenía ninguna efectividad, que lo mejor pues es la prevención primaria, ¿no? La protección y la promoción de la salud. Ante todo, pues el lavado de manos. Mínimo 20 segundos para la población y al menos al día, pues según las circunstancias, de que mínimo sea 10 veces al día. Entonces, durante la pandemia de la enfermedad por COVID-19, mantener las manos limpias es especialmente importante para ayudar a prevenir la propagación del virus.
Y es una bonita frase que es, lávate las manos y enseña a los niños a hacer lo mismo, ¿no? Manos limpias. Listo. Entonces, acá lo vuelvo a recalcar, que es promover lo que es prevención primaria. Cuando hablamos de prevención en salud, como sabemos, pues todo es prevención. Y cuando hablamos de prevención primaria es propiamente prevenir a que te enfermes, ¿ya? Y también algo que debemos de difundir, pues es que la salud sí es un derecho, pero también es un deber. Y ahí va el principio de corresponsabilidad, de que la persona, la familia y la comunidad, además de exigir el cuidado de su salud, también tiene que cuidar su propia salud y no colocarle en riesgo con prácticas innecesarias, ¿no? Y que sobre todo pues, se ha demostrado de que el lavado de manos es la práctica más costo efectiva, tiene beneficios y pues el costo es mínimo, ¿no? Entonces, algo que también debemos de recordar, que como ya lo mencionamos, con los documentos, con las guías institucionales o con los documentos, en general, pues es un lineamiento de salud pública. Entonces, tanto el Ministerio de Salud como el trabajo con los otros ministerios debe asegurarse pues, de que esto se promueva y sea a nivel nacional. ¿Cómo? Primero, capacitando a todo el personal de salud, vigilando a que el mismo sistema de salud, es decir, los centros de salud, los hospitales, pues se haga el correcto lavado de manos y que también pues sea un proceso de expansión, que el personal de salud también capacite, no solo a las personas vulnerables, ya sean niños, adultos, madres o cualquier tipo de población, sino de que fomente el la formación de promotores de la salud, ¿no? Porque es más fácil capacitar a personas que van a seguir capacitando, que van a seguir vigilando, a que simplemente ellos se encarguen de estar haciendo vigilar de manera continua, ¿no? Tampoco no es muy adecuado para el personal de salud. Entonces, primero, y algo que siempre nos ha caracterizado a los que pertenecemos a una sociedad científica y más a un comité que es propiamente de atención integral como ese país, es generar charlas informativas. Buscar un trabajo con los centros de salud, tal vez con los directores de escuelas, de colegios o de mercados y demás, y pues hacer sesiones demostrativas en las que enseñemos a los niños o cualquier población, pues cómo es el correcto lavado de manos, ya, y que debemos inculcarles a ellos, pues que siempre lo hagan y cuándo lo deben de hacer, que ya veremos a posterior, ¿no? Entonces también la formación de promotores y demás. Y de vez en cuando, pues, hacer las vigilancias necesarias, ¿ya? Entonces, muy aparte de la capacitación y vigilancia, también está la parte de los recursos, porque algo que sí he visto, incluso cuando también hacíamos nuestras charlas informativas, es que no solo es ir a hacer una charla, les enseño cómo lavarse la mano y me voy, cuando tal vez la población a la que estoy enseñando o educando, pues no tenga acceso a agua, no tenga tal vez la economía suficiente para comprar alcohol o manejar o tener la economía necesaria pues para asegurar un correcto lavado de manos, ¿no? Tiene que ser un trabajo multidisciplinario, tanto los colegios, los mercados, pues busquen técnicas en las que sí se pueda garantizar de que mínimo se tenga estos insumos. El agua, que no necesariamente pues tiene que ser bajo pileta, sino que en un balde o en una superficie se pueda asegurar agua chorro, en la que obviamente pues sí se garantice de que sea agua limpia. El jabón, pues viendo las condiciones también de la población en la que se quiere intervenir, no necesariamente también tiene que ser líquida, sino de que sí puede ser en barra, pero tenemos que dar condiciones para que ese jabón pues también no sea un centro de proliferación de gérmenes. Por ejemplo, de que tenga hoyitos o los agujeritos para que justamente pues no se acumulen más gérmenes. Y pues en el caso de los colegios, ¿no? Promover de que tal vez se utilice toallas para no estar como que en constante gasto innecesario por papel desechable y que los niños manejen sus toallas individuales y demás, ¿no? Entonces es un trabajo multisectorial y multidisciplinario el que se promueve, ¿ya? Y propiamente pues los colegios y demás instituciones tienen que garantizar de que haya mínimo estos insumos y de que sí o sí se haga vigilancia y pues se capacite a la población. Entonces, acá he puesto una imagen muy importante en la que es esencial también educar a la población cuál es la importancia del lavado de manos, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué las manos son tan importantes? ¿O por qué es necesario hacerle
la limpieza de las manos. No sé si alguien de los participantes, por favor. ¿Por qué es tan importante promover el lavado de manos en un ambiente ya extrahospitalario, ¿no? ¿Alguien? María José, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que es importante el lavado de manos también en general, ya que es una manera en sí de prevenir tener todas estas enfermedades, ¿no? Sobre todo, bueno, como que para los niños, por ejemplo, se pueden dar bastantes casos lo que es parasitosis debido a una mala higiene, particularmente las manos y el momento de comer, ¿no? Ajá, en relación a lo que menciona, es que las manos pues son esos vectores o esos depósitos en las que los patógenos van a aprovechar pues para producir enfermedades contagiosas. Como ya lo mencionó, pues las más importantes pues son las enfermedades diarreicas, ya sea a causas de bacterias o de los mismos parásitos, porque de nada va a servir hacer un buen lavado de los alimentos cuando las manos pues no van a estar limpias, ¿no? Entonces ese es un objetivo esencial, de que las manos pues son vectores de patógenos y que si las manos están limpias pues ayuda o reduce, se ha demostrado de que incluso reduce un 80% del padecimiento de enfermedades diarreicas y un 20% de las enfermedades pues, respiratorias, ¿no? Entonces, acá, en un aspecto extrahospitalario, ¿en qué momentos claves o cuando nosotros hagamos nuestras charlas en población, qué les diríamos? ¿Cuáles son los momentos claves en las que sí o sí te deberías de lavar la mano? ¿Alguien de los chicos? Ejemplos, por ejemplo, uno, por ejemplo, sí o sí, tiene que ser antes de comer, ¿no? Otro, Catita, bueno, creo que sería también antes y después de ir al baño. sí, exacto. Uno, antes de hacer ya sea micción, modificación, hacer uso de los servicios. Incluso en las épocas medievales habían lo que son los baños públicos, en los que las personas, pues después no se lavaban pues, con agua y jabón, sino lo que hacían era un agua con un medio salino, pues remojaban sus manos y después se secaban, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Después de ir al baño, de usar el baño. Otro, ya. Obviamente, pues cuando las manos estén sucias, es una buena razón, especialmente en los niños, ¿no? Que paran jugando y demás, entonces, especialmente, ¿no? Cuando hagas actividades en las que se va a evidenciar que tus manos están sucias, por ejemplo, a los niñitos les podríamos decir después de que jueguen, después de hacer la limpieza de la casa. También es importante decirles que en caso de que tengan animalitos o mascotitas, pues decirle, después de jugar con tu perrito te tienes que lavar la mano. No necesariamente antes de comer, sino de que tienes que lavarte las manos después de jugar con tu perro, con tu gato y demás, ¿no? Y algo que se está difundiendo en estos tiempos, ¿no? A lavarte las manos después de tocar algún objeto o superficie contaminada, ya sean residuos sólidos, que creo que eso antes de la pandemia sí se hacía, pero ahora no, la mayoría de las personas se lava las manos después de tocar el dinero, cuando va a los servicios de transporte y demás, ¿no? Que sí se debe seguir promoviendo, incluso después de la pandemia. Son aspectos positivos que deben de quedar después de la pandemia, ¿no? La educación sanitaria, otro, pues también en el caso de las mamás, ¿no? Antes de lactar, a usted, señora, se tiene que lavar las manos. Otro, antes y después de cambiarle los pañales a sus hijos o a las niñas, ¿no? Y esencialmente, y algo también muy importante, ¿no? Y que tal vez en la casa hay alguien enfermo, en caso de ayudar a esa persona
o después de estar en contacto con esa persona, de atender a ese familiar enfermo en casa, pues también te tienes que lavar las manos, ¿no? Entonces, esos son momentos claves en los que se debe de capacitar y enseñar a la población, ¿no? Porque, y especialmente en un aspecto extrahospitalario, ¿no? Y más cotidiano. Que lo que promovemos es de que, como ya lo mencioné, que disminuyan algunas enfermedades, ¿no? Y que de alguna forma, pues, disminuya el ingreso a los hospitales de manera innecesaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y es un fundamento del APS, ¿no? El cuidado integral de la salud. Y es muy importante porque hay un antecedente histórico muy importante que abarca la educación sanitaria y que también tiene relación no solo con el lavado de manos, sino con la limpieza general, el que hizo Manuel Núñez de Butrón. Y hay una frase muy importante, que es bañar el cuerpo, quitar la mugre, es clausurar la farmacia y tener 10 años más de vida. Y que es más evidente en los tiempos de pandemia, ¿no? No tienes un tratamiento en que tú puedas ir a la farmacia para decir, pues lo consumo y ya no tengo COVID, sino pues toma todas las medidas necesarias, preventivas, y cúmplelas correctamente, pues para que no te contagies. Y pues adicionalmente, pues un indio limpio causa mucho respeto, más si sabe leer y escribir es adicional, pero la parte de un indio limpio, pues va al aspecto de la prevención primaria, ¿no? Y la parte de Richarismo, ¿no? Estemos siempre despiertos, o Richarismo Puni, perdón. Entonces, estamos siempre despiertos, ¿no? Y va la esencialidad de querer cubrir como estudiantes, como miembros de una sociedad científica más que todo, en la parte del autocuidado, ¿no? De que enseñemos a las personas a que tomen por ellas mismas las acciones necesarias, es decir, capacitarlas, para que ellos mismos puedan fomentarlo, tanto para ellos como para su familia, y especialmente pues para que mantengan un buen estado físico y mental, más que solo la ausencia de enfermedades, ¿no? Mantener la salud y el bienestar. Sobre todo, pues prevenir la enfermedad. Y bueno, nuevamente agradecer por la invitación. Y pues es la parte de esta frase que sí me encanta mucho, que es: no esperemos que algo cambie cuando continuamos haciendo lo mismo, ¿no? Somos personas de cambio. Y más que si nosotros queremos ver que el sistema de salud mejore, pues nosotros mismos debemos formarnos para que mejore, ¿no? Y ahí va a difundir desde estudiantes lo que es la capacitación a las poblaciones para que ellos mismos cambien y en un futuro, pues, ver mejor al sistema de salud en general, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. No sé si habría alguna pregunta o acotación final.